¿Qué tal, amigas y amigos de Espacio Libre México? La jueza que amenazó a la presidenta de la República le notifica formalmente a la presidenta su burdo fallo para que elimine la reforma al Poder Judicial. Pero esta notificación no dice nada. El QR está vacío. La fracción del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados anuncia que presentará ante el Pleno una demanda de juicio político para los 8 ministros que ha estado en rebeldía violando la Constitución. La senadora de Morena, Marta Lucía Mitchell, exhibe al ministro Gutiérrez Ortiz Mena, quien fue a la Universidad de Harvard a burlarse de los poderes ejecutivo y legislativo. El ministro tiene, entre otros negros antecedentes, el haber condonado a través de sus fallos 392,000 millones de pesos a más de 9,000 grandes contribuyentes. Y esto no es gratuito. Su apodo le viene como anillo al dedo: el ministro más rico. El Poder Legislativo aprobará una reforma constitucional para que quede claro que el Poder Judicial no tiene facultades para tumbar reformas constitucionales. ¿Qué tal, amigas y amigos de Espacio Libre? Estamos en esta transmisión en vivo con las noticias más relevantes y más importantes el día de hoy. Bueno, pues tenemos que la jueza, esta jueza de Veracruz, que gozó de mandarle un ultimátum a la presidenta Claudia Sheinbaum, en la cual si en 24 horas la presidenta no quitaba del diario oficial de la Federación, lo que en términos reales, en términos literales, pues es prácticamente arrancarle páginas a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pues nada, resulta que envió ya la notificación formal, pero ¿qué cree? Es para replay. El QR en la cual supuestamente venía el texto de esta notificación, pues venía vacío. Aquí la propia México explica. Esa notificación de este juzgado de la jueza, viene un texto y después dice: véase la notificación en este QR. Ahora, a ver, enséñales el QR. Muy moderno. No, es que está interesante. Increíble, ¿eh? No manda a ningún lado. El QR ha sido eliminado. Nada más. Entonces, ayer la Consejería Jurídica, Ernestina Godoy, la consejera jurídica, le pidió a un notario notario 176, para que certificara que en efecto el QR no lleva a ningún lado. ¿Sí se entiende? O sea, tanto que han estado diciendo con la notificación. La notificación viene en un QR Vacío. Entonces, la consejera jurídica dice: pues a ver qué dice el QR. Pica un teléfono y no lleva a ningún lado, o sea, no hay notificación. Entonces llama a un notario y dice: por favor, certifica que no hemos sido notificados, porque la notificación no dice nada. Aquí está el texto del notario, que se puede hacer público. Está notariado que la notificación de la jueza, o sea, del Poder Judicial, a ver, que Harvard nos diga qué opina de que el QR no se abrió. A ver si se ríen de eso. No, estoy relatando los hechos para ser como abogados. Abogada. Es de veras patético. Imagínense que le llega una notificación de un juez en el cual a través del QR, bueno, aprovechando la tecnología de estos tiempos, ahí viene o debería venir de lo que el juez le manda notificar, pero resulta que al entrar a ese QR está vacío.
bonitas notificaciones. Imagínense nada más la efectividad de esta jueza, que incluso manda un QR que está vacío. Y es que de verdad son más que patéticos. Es de veras increíble el grado de ineficiencia que tienen los jueces, magistrados y ministros. Es increíble pensar que alguien que se le va a notificar algo tan importante como en este caso, pues era lo que le pedía absurdamente la jueza, la presidenta de México, quitar del Diario Oficial de la Federación una publicación que se hizo el día 15 de septiembre, precisamente, que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el cual pues hubo todo un proceso para que llegara a ese punto de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Recordemos que una vez que se publica en el Diario Oficial de la Federación cualquier asunto de cuestión de, en este caso, de la reforma constitucional, a partir de ahí es que cobra vigencia. Y este cambio a la Constitución está vigente desde el día 15 de septiembre de este año. Entonces esta jueza, pues seguramente siguiendo los consejos de su jefa Norma Piña y de toda la bola de corruptos que integran jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, le envían a la presidenta de la República la orden, el ordenamiento para que se quite, para que se borre, para que se arranque de la Constitución este hecho tan importante, en un hecho donde ellos mismos son jueces y son parte. Un día se la pasan gritando, parándose de uñas, protestando en las calles. No, pero eso sí, sin dejar de cobrar el dinero que cobran. Y vaya que no ganan poco. Recordemos que los ministros pues tienen un sueldo de casi 800,000 pesos mensuales, lo que es un insulto para la ciudadanía. Es un insulto para un país que gana pues, el salario mínimo en su gran mayoría. Pero bueno, así está la situación con esto. Y pasando a otra información, pero relacionada con lo mismo, una muy buena noticia es de que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo acaba de presentar una iniciativa, una queja, una denuncia ante el Pleno de la Cámara de Diputados. ¿Para qué cree? Algo buenísimo. Ojalá que se llevara a cabo esto de veras, hace falta algo así. Para que se procese a través de un juicio político, que se lo merecen, bien merecido lo tienen, a los 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia que han creado todo este caos de desinformación junto con los medios tradicionales, prensa, radio y televisión, para hacerle la guerra, inútilmente por cierto, pero al fin guerra, y el pataleo y los chillidos, pues que le tiran, que le avientan al poder tanto legislativo como al poder ejecutivo. Aquí vamos a ver precisamente cuando se está formalizando, o se está anunciando pues que se va a iniciar este juicio político. Anunciamos que vamos a proceder a presentar una demanda de juicio político basada en los artículos 108, 109, 110 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta demanda va contra los 8 ministros y ministras que están en desacato y en rebeldía y que son las cabezas visibles de toda esta guerra jurídica que enfrenta el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, es decir, contra los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar Morales, Jorge María Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Javier Lainez Potisek, Alberto Pérez Dañán y la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. ¿Usted qué opina? ¿Se merecen estos ministros un juicio político? ¿Se merecen que sean juzgados por el pueblo? ¿Se merecen ir a la cárcel? ¿Se merecen que rindan cuentas de todo lo que robaron durante tanto tiempo? Nada menos hace un día o dos fue el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena a burlarse literalmente del poder ejecutivo y del poder legislativo. ¿A dónde cree? A la Universidad de Harvard. Allá fue a quejarse, fue a dar su versión de los hechos, fue a, pues literalmente,
a burlarse de esta reforma al Poder Judicial, que ya sabemos que les perjudica a ellos porque pues se les está obligando, literalmente el pueblo les está exigiendo que ya se larguen, que ya se vayan, que no los necesitamos, que es un poder podrido que nunca le ha rendido cuentas a nadie. Y es el único poder que no le rinde cuentas. A ver, el poder legislativo rinde cuentas. Hay informes de cada uno de los diputados y senadores, están obligados a hacerlo. También el poder ejecutivo, el presidente o presidenta en este caso de la República, está obligada a rendir cuentas cada año de su actuar, está obligada a darle cuentas al pueblo de México. Y los únicos que no le rendían cuentas a nadie es este Poder Judicial. Los ministros, los jueces, los magistrados absolutos, omnipotentes. Entonces tenían esto como un gran negocio, como el gran negocio de la venta de sus fallos. Al mejor postor, obviamente, al mejor postor vendían sus fallos, vendían sus amparos. Entonces este juez corrupto, por cierto, que tiene el mote de el ministro más rico de México, fue a quejarse a Harvard, y no tan solo eso, a burlarse, lo cual, qué bueno que de verdad se hiciera efectivo ese juicio político que se está pidiendo en contra de estos ministros. Aquí vamos a ver el tema importante de este ministro. Tenemos a un ministro burlón, poco ético, antidemocrático y abusivo de sus poderes, porque se larga a Harvard y se burla del poder ejecutivo y de los poderes de este poder legislativo. Vaya ustedes y conozcan ustedes a este señor, al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Mucho inglés, pero poca ética. Mucho inglés, pero poco respeto de las instituciones, y mucho inglés y qué falta de patriotismo de llegar a un estado extranjero, al exterior, a burlarse de los poderes y a burlarse de su gobierno. Eso no demuestra nada de patriotismo, demuestra cobardía. Muchas gracias. Mucho inglés y poca madre, porque se necesita no tener madre para ir a poner a amar a los mexicanos. Claro, imagínese usted a dónde, a Harvard. Pues son todos de ideología neoliberal. Todos ellos, recordemos que algunos expresidentes han salido con honores de Harvard y han sido los más rateros, los más nefastos, los más corruptos en este país. Entonces, pues ni crean que nos puede mucho que se vayan a quejar a Harvard, que se vayan a burlar de los mexicanos en Harvard, pero sí tienen que rendir cuentas. Es traición a la patria. A todo aquel que va al extranjero a pedir algo en contra de los mexicanos es traición a la patria. Y esto, en este caso de este ministro, tiene más que merecido el juicio político. Ojalá que realmente se lleve a cabo. La presidenta ha estado un poquito renuente a aceptar este tema. Ella dijo que no estaba de acuerdo con el juicio político, para seguir con la misma política pues tranquila de Andrés Manuel López Obrador. Pero no estamos de acuerdo con eso, le diríamos a la presidenta. Dejemos mejor que el poder legislativo sea quien decida en un momento dado, primero, pues que los ministros enfrenten este juicio político y posteriormente, ¿por qué no?, que vayan a la cárcel. Este corrupto Ortiz Mena se ha hecho millonario al amparo de ese poder que le da haber sido ministro de la Suprema Corte de Justicia. Millones y millones de pesos con los que ha beneficiado a grandes contribuyentes para que no paguen. Imagínese usted cuánto le vendrá tocando a este corrupto ministro por decir que un contribuyente deba 1,000 millones de pesos, por ejemplo. Pues si sacamos un porcentaje del 10%, que sería lo menos que cobrarían por ese acto corrupto, imagínese nada más. Pero no son 1,000 millones, son mucho más. Y aquí tenemos algo de esta evidencia de lo que ha sido señalado este corrupto juez.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz se quiso hacer el chistosito en una conferencia en Harvard, diciendo a modo de burla, que con tan solo 5 cartas de recomendación de tus vecinos, podrías aspirar a un puesto en el Poder Judicial, omitiendo todos los requisitos que realmente se necesitan para poder ser elegible, provocando burlas entre los asistentes. Kid you not. Having a 3.0 grade point average, our Constitution says that now, and 5 letters of recommendation from your neighbors. If you have those, if you meet those requirements, you can be proposed to. Pero hablemos un poco de este ministro. Este personaje en su momento condonó 392,000 millones de pesos a más de 9,000 grandes contribuyentes en México, y por si no fuera poco, entre 2008 a 2012 el SAT dijo que este ministro, mientras era titular de esa secretaría, le perdonó el pago de créditos fiscales a 60 grandes contribuyentes, de entre 1,000 y 7,000 millones de pesos, postulado por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, a quien en su momento el expresidente Andrés Manuel López Obrador se refería a él como el candidato del conservadurismo y el más rico de los ministros. El Reforma lo que quiere es que quede de presidente de la Corte el más rico de los ministros. Y como el Reforma pues investiga, ¿no? Estoy seguro de que ya al mediodía ya vas a ver quién es el más rico de los ministros. Este ministro obligó al gobierno a devolverle a una empresa dinero de las participaciones federales de los estados. En el 2010 la senadora María Elena Orantes presentó un punto de acuerdo para citar a comparecer a Gutiérrez Ortiz mientras era jefe del SAT, para que el señor explicara por qué no había mostrado la relación de créditos fiscales que habían sido cancelados por incomprobables en el 2007. En ese momento ya buscaba presidir la Suprema Corte y ya había avalado la condonación de impuestos de 111,734 millones de pesos. También ha sido vinculado en una red de prestanombres del PRI y del PAN. Usted, si no merezca este tipo, este corrupto, este ratero, ir a la cárcel, haber condonado tal cantidad de dinero que debió de haber entrado a las arcas públicas como pago de impuestos de esos grandes contribuyentes, de empresas grandes, de empresas incluso algunas pues que nunca estaban acostumbrados a nunca pagar impuestos. Recordemos el caso, por ejemplo, de Salinas Pliego, que debe 60,000 millones de pesos, y que los jueces, los ministros, siempre han estado a su favor, han fallado siempre a favor de él. Ahora también se está en el caso de Salinas Pliego, pues un recurso que para no pagarlos, que este corrupto también de Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, dueño de Electra, dueño de empresas que no pagan impuestos, está acostumbrado a no pagar impuestos, y ahora que se le está obligando, pues se ha vuelto un rabioso en contra de la Cuarta Transformación, se ha vuelto un tipo agresivo, calumniador y de lo peor. Pues así está este tipo, este ministro, que a grandes empresas les condonó tantos miles de millones de pesos. Por eso es el ministro más rico de la Suprema Corte de Justicia, que ya se va sin remedio. Y están pataleando, están parándose de uñas por no irse. Ellos quisieran seguir como siempre han estado, aprovechándose de esos cargos donde no le rendían cuentas a nadie, para seguir enriqueciendo. Se merecen la cárcel, y ojalá que de verdad el poder legislativo los enjuicie, les haga juicio político y que vayan a parar a la cárcel. Es muy importante que tú nos digas aquí en los comentarios si estás de acuerdo en que estos ministros corruptos vayan a la cárcel. O sea, eso se lo tienen ganado a pulso de verdad. Y bueno, pues hay que recordar también que ellos están ahora en huelga, los trabajadores, bueno, claro, asusados por sus jefes, por los jueces, ministros y magistrados, a estar en la calle. Ya llevan 2 meses sin trabajar, pero eso sí, cobrando su sueldo. Salen a las calles a protestar, salen a las calles para no trabajar. O sea, nunca lo han hecho, pero pues ahora menos. Ahora con esto, pero eso sí, cada 15 días van y cobran su chequecito puntual, por cierto, muy buen dinero que ganan. Ellos con la mentira de que van a perder derechos, está más que aclarado que los trabajadores del Poder Judicial no van a perder ningún derecho al que hayan ya logrado, ¿sí? Los que van a perder su gran negocio son los jueces, los magistrados y los ministros, que se han enriquecido a base de no impartir justicia, a base
de tener a mucha gente inocente en la cárcel y a base de tener a muchos culpables en la calle, como si nada hubiera pasado. Por eso el Poder Legislativo aprobará una reforma en el que estos jueces, ministros y magistrados no podrán ya interponer ningún recurso. Ya está en la Constitución, pero lo van a aclarar, porque algunos jueces dicen que lo interpretan de otra manera, aunque literalmente esté en la Constitución bien planteado y bien establecido. No, ellos dicen que lo interpretan de diferente manera. Bueno, pues por eso ya el Poder Legislativo va a dejar en la Constitución bien claro, para que no haya duda de eso, bien claro que los ministros, jueces y magistrados, vaya, el Poder Judicial no tiene injerencia en asuntos constitucionales, en lo que ya haya quedado plasmado en la Constitución Política de México. Aquí vamos a ver esta situación de este caso. Pero eso es amarrarle las manos al Poder Judicial. De hecho existe, Maxi, de hecho existe. Esta disposición constitucional existe, pero no queremos que haya malas interpretaciones ni tampoco haya subterfugios que traten de confundir a la población. Por eso no le hacen, no importa. Nosotros estamos conforme a la ley y a la Constitución actuando. Somos mayoría calificada y así nos lo otorgó la población mayoritaria de este país. ¿La presidenta Sheinbaum respalda esta propuesta? No lo sé, no le he preguntado. Esta es una decisión del Poder Legislativo. Ricardo, como te lo pregunto con todo el respeto y lo que estoy diciendo, ¿ustedes se asumen como la reencarnación del pueblo? No, nosotros nos asumimos como representantes del pueblo y que nos otorgó la mayoría calificada. Mira, aquí no es poco creativa. Ricardo Monreal Ávila, las declaraciones en las que, bueno, pues asegura que quedará plasmado en la Constitución, para que no haya duda, para que los ministros, para que los jueces no tengan el pretexto de decir que lo interpretan de una manera distinta a la que ahí dice. Porque han salido con esa falacia, con esa mentira, pretendiendo engañar a la población. Pero también se autoengañan, por supuesto, porque está la Constitución bien clara, pero ya con esta reforma que se le va a hacer a la Constitución, va a quedar bien claro, bien establecido, ahora sí con manzanitas, que ellos ya no tienen, como no tienen ahora, ni tendrán injerencia en cuestiones de las reformas de tipo constitucional, que sea materia de la Carta Magna. Bueno, algunos mensajes de Roberto Hernández, dice: estos jueces deberían irse, pero antes pedir cuentas al pueblo de México. Estamos de acuerdo. Sonia Velarde: la reforma va, no hay que hacer caso, dice, de la jueza corrupta. Saludos desde Veracruz. Así es, Sonia, pues gracias por sus mensajes, gracias por estar en esta comunicación de ida y vuelta. Otra buena noticia que tenemos es de que la presidenta anuncia que habrá una nueva reforma constitucional, claro, aprovechando la mayoría que el pueblo de México le dio a la Cuarta Transformación. ¿Y para qué cree? Algo de verdad loable, algo que es muy importante, porque se trata de proteger a unos seres que nunca se les ha tomado en cuenta, a los animales. Ya va a quedar en la Constitución que a los animales debe de respetárseles, que a los animales se deben de ver desde otra óptica, ya como una civilización avanzada que se supone que somos, debe de quedar ya en la Constitución para aquel que le haga mal a los animales, lo pague con cárcel también. Ya en algunos estados de la República se está efectuando, se está llevando a cabo algunas leyes que protegen a los animales, pero esos seres tan indefensos que siempre han sido maltratados por gente sin escrúpulos, por esos animales a los que se les daba y todavía hay quien les da una categoría de objetos. Qué bueno que ahora ya va a quedar plasmado en la Constitución el derecho a los animales, y con esto es muy posible, muy probable, y ojalá así sea, que se prohíban las peleas de gallos y que se prohíban también las corridas de toros. Yo recuerdo que en el Canal 11 me inicié como comentarista y cronista taurino en el programa Toros y Toreros de Canal 11. Incluso, con pena lo digo, yo era aficionado a la fiesta brava, pero entra uno ya en
en una situación de conciencia más madura y ahora me arrepiento. Y ojalá que de verdad a los animales se les respete, porque tienen todo el derecho a ser respetados, y que esas peleas de gallos y que esas corridas de toros donde se masacra cruelmente a un animal con único fin y afán de divertir a la gente, ojalá que terminen. Aquí está la noticia que da la presidenta respecto a esto. ¿Qué opina de que se prohíban las peleas de gallos y también qué opina sobre las corridas de toros? Sí, siempre hay dos puntos de vista, pero yo soy protectora de los animales. Ahora viene ¿cómo llaman? Seres sintientes, ¿no? Ahora viene la reforma constitucional que presentó en su momento el presidente López Obrador para protección de los animales, y ahí pues tienen que venir las leyes secundarias. Entonces hay quien defiende las corridas de toros porque es una práctica pues de hace muchos años, y particularmente incluso en los pueblos, no solamente las grandes sociedades taurinas, sino en los pueblos. Pero yo creo que estamos en un momento también de revisar todo ello. Y en todo caso, si hay personas que viven de estas prácticas, pues buscar una orientación distinta para que también la gente no se quede sin empleo, ¿no? Pero me parece que pues es tiempo de proteger a los animales también, ¿no? Y de revisar estas prácticas que ha habido durante muchos años. Bravo por esta iniciativa de incluir en la Constitución la protección a los animales. Bien merecido lo tienen todos los animales. Ojalá que pues esto se lleve a cabo y que se cumpla, porque aún estando en la ley, si no se aplican los castigos, pues de nada sirve. Entonces, aunado a que ya debe estar en la ley, pues debe ser también aplicable a algunas sanciones y castigos a quien maltrate a los animales. Bueno, amigos, pues ya para finalizar, tenemos un momento de buen humor. De veras que está cómica esta situación. ¿Se acuerdan de Xochitl? Aquella señora que decía que vendía gelatinas y que era indígena y que se hizo millonaria, archimillonaria, vendiendo gelatinas, que fue senadora de la República y que aprovechó ese puesto para hacer sus corruptelas, tanto así que le dio a ganar más o menos 1.500 millones de pesos. O sea, eso de verdad que es, bueno, ya quedó atrás, pero aquí tenemos un momento de buen humor. Vamos a ver. El Senado quiere su libro, quiere saber cómo ejerce el poder. Creo que es una manera muy transparente, porque no es el rollo, son los hechos. Se llama Chingona, ya está en todas las librerías. La periodista Ivonne Melgar habló para pedirme la posibilidad de entrevistarme y de hacer este libro. 3 ricos doritos después. Pásele, güera, pásele, de avarito el libro de Xochitl. Hermanos, miren nada más la joyita que nos encontramos en el Walmart, hermanos. De avaro el libro de Xochitl. Miren, dicen que hay más, ya le pregunté a la ceñito, dice, sí, déjate, ayudo a buscar, creo que hay como 4. Entonces vamos a ver si encontramos los demás, los rifamos, los regalamos, para el boiler, para ver lo que ocupen ustedes, hermanos, a ver si nos podemos llevar los libros de a peso de a Xochitl, hermanos. Vamos aquí con la ceñito a ver si encontramos los demás, papá. No, hombre, creo que es la cosa más barata que he visto en Walmart. Creo, no sé, hermanos, de a peso, Cosa más barata que se puede comprar en Walmart y en muchas partes de México, pero imagínense que ni a $1 se están vendiendo. Cuando lo sacaron, que recién lo anunció, que por cierto no sabía ni cómo se llamaba su libro, costaba 350 pesos. Luego lo bajaron, le han ido bajando de precio, y luego lo dejaron en 30 pesos y no se vendía, y ahora lo están vendiendo a $1 y creo que tampoco se está vendiendo. Entonces es el momento del buen humor del final de este en vivo que hemos hecho para todos ustedes, y los invitamos a que nos sigan en Espacio Libre México, en Espacio Libre TV. Muchas gracias, yo soy José G. Martínez y nos vemos en el próximo contenido. Gracias.